Hoy vamos a ver el capítulo número 27 de Números. Seguimos viendo Números, ya nos quedan 5 capítulos nada más para cerrar Números. Y en este capítulo vamos a ver un caso de las hijas de Zelofejad, por si andas buscando un nombre para tu hijo, ¿verdad? Y la noticia que Dios le da a Moisés, que muy pronto Moisés estaría con él, ¿verdad? Allá le anuncia la inminencia de su muerte, pero también Dios le avisa a Moisés y le provee quién va a ser el sucesor de Moisés en la primera magistratura del pueblo. Y vamos a leer Números capítulo 1 hasta el 11. Números 27 del 1 al 11. Las hijas de Zelofejad. Así, por si le pones a un hijo ese nombre, la suegra, como no lo va a poder pronunciar, no lo va a odiar. Dice: cierto día, las hijas de Zelofejad, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, por si andas buscando un nombre para niña, también ahí hay varios, dice, presentaron una petición. Zelofejad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Desde ahí viene la descendencia. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de la tribu y a toda la comunidad, ¿verdad?, a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré. ¿Recuerdan la historia de Coré? Que se lo tragó la tierra, que se rebelaron, dice, contra el Señor. No era parte de esa rebelión, sino que murió debido a su propio pecado. ¿Cuál fue el pecado, verdad? Que dice, y no tuvo hijos varones. El pecado era que él salió de Egipto, pero él murió en el desierto. Ahí quedó. Dice: ¿por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? ¿Verdad? Dice: denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso, ¿ante quién? ¿Ante quién lo presentó? ¿Era un problema? Sí. ¿Era algo nuevo? Sí. En aquel tiempo, recuerden que era a los varones que se les daba herencia. Las mujeres pasaban a ser esposas y entregaban dote por la esposa. Pero aquí ellas están planteando una nueva situación que no había pasado. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? ¿Y qué es lo que debemos de hacer tú y inmediatamente cuando hay un problema? ¿Consultar a quién? ¿A las cartas? ¿A las que leen el café? ¿Al tarot? ¿Al horóscopo? ¿A la ouija? ¿Alguien aquí un día jugó la ouija? No levante su mano porque lo vamos a apedrear. ¿Alguien jugó la ouija? No levante la mano, ¿verdad? ¿A que le leyeran las cartas? Ese sí, levante su mano. Si me traes un café, yo te digo qué dice. Me lo tomo primero y espero como unos 30 días, ¿verdad? Dice: fue a buscar al Señor, le consultó. Y el Señor, ¿qué dice? Le contestó a Moisés. ¿Quién nos va a contestar nuestras peticiones? El Señor. ¿Quién va a responder a nuestro clamor? El Señor, ¿verdad? Dice: la petición de las hijas de Zelofejad es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Y a partir de eso, Dios, hemos visto y leído y aprendido muchas leyes que el Señor dejó al pueblo de Israel para que él se rigiera. Y cuando yo leí la primera vez la Biblia, la segunda vez y la tercera vez, entendí que esas leyes, ¿verdad?, hay leyes que las siguen en muchos países, inclusive en México. Que ya no se cumplan es otra cosa,
¿verdad? Pero leyes que Dios puso que eran buenas. Y dice, si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, ¿verdad? Eso no había pasado hasta ese momento. Su herencia se transferirá también a sus hermanos, ¿verdad? A los hermanos del fallecido. Si no tiene hermanos, no, hombre, ese sí que estaba solo. Ni hijos, ni hijas, ¿verdad? Si no tenía hijos, es que no tenía mujer. Y luego ni hermanos, huérfano el chamaco. ¿Alguien tuvo de aquí que tuvo más de 5 hermanos? Levante su mano. Levántela. Los demás, nadie más. ¿A poco no era padre pelearte con tus hermanos? Que no sé si en aquel tiempo teníamos nosotros unos de Tupperware, ¿verdad? Ya dije la marca. Era Tupperware, pero decía yogur. Pero era Tupperware, y eso usábamos de Tupperware. Entonces nosotros marcábamos los hermanos, cada uno le ponía su nombre, pero si tú lo metías al refri, hasta ahí llegaste. Primero empezamos con hielera y luego refri. Si tú lo metías a la hielera, hasta ahí llegaste, porque nunca tocábamos el bote de yogur, Tupperware en inglés, pero sí lo de adentro. Entonces, ¿alguien hizo eso? ¿Alguien le ponía apodos a sus hermanos? ¿No? ¿Solo yo era el diablito? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? No, seguramente tu esposa ya le puso apodos a tus hermanos. A César no lo baja, no es cierto. Entonces dice, si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre, ¿qué dice? No tiene ningún hermano, ¿verdad? Entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Y si no tiene, no, sí, al menos sí tenía pariente. Dice, este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Recuerden, en aquel tiempo, recordemos a Boaz, recordemos a Ruth, ¿verdad? Y en aquel tiempo una viuda las llevaba todas las de perder si no la aceptaba el hermano. Eso ya les voy a predicar algo de eso, no este domingo, el siguiente domingo. Dice, entonces aquí se hace mención de las hijas de este israelita, ¿verdad? En el versículo 33 del capítulo anterior lo mencionan. Era un caso singular, nunca había pasado nada de esto, pero en ese tiempo de Israel, Dios seguía poniendo nuevas leyes, iban saliendo nuevas leyes de acuerdo a lo que iba sucediendo. El plan de Dios era, al principio, liberar al pueblo de Israel de los 430 años de esclavitud para que llegaran inmediatamente a la tierra prometida. No lo hicieron así y el pueblo anduvo dando vueltas y vueltas, ¿verdad? Y empezaron a sacar el Señor más leyes. Entonces, aquí le está dejando indicación a Moisés. Moisés en este tiempo ya estaba muy grande, ya estaba listo para irse con el Señor. Moisés aún atiende esta parte de aquí, ¿verdad? Porque todavía él era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Ellos también, estas hijas le presentan el caso, llevan la petición a Moisés, a los ancianos, y de ahí Moisés lo lleva a el Señor, y ahí el Señor da su respuesta. Recuerden que antes Moisés atendía todo, el pueblo hacía largas filas esperando días y días para que solo Moisés le resolviera los problemas, pero Yetro, ¿verdad? Que Moisés a los 40 años que sale de Egipto, sale de Egipto, y una figura paterna que tuvo él seguramente fue su suegro, Yetro. Yetro le aconseja, Moisés obedece a Yetro, ¿verdad? Y él empieza a tener gente que le ayude también para administrar a todo el pueblo. Los problemas más complicados y difíciles o nuevos como este,
era llevado a Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, lo expuso al Señor. Ahora, ¿qué pedían estas hijas? Pedían tener parte o una porción de terreno, o el terreno o la porción del terreno que le tocaba a su papá. Ellos lo estaban pidiendo para que ellas pudieran tener también esa porción. No habla de la mamá, para su mamá y para ellas también, y pues para la familia que ellas fueran a tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedían ellas? ¿Qué alegaban ellas? Que su padre no había muerto rebelándose contra Dios, sino que su padre murió de viejo en el desierto y no entró a la tierra prometida. Ella le dice: mi papá no se rebeló contra ti, ¿verdad? Murió de causas naturales. Y por eso fue que Moisés lleva el caso. Dios saca su computadora, revisa el historial de, ¿cómo se llama el hombre? Alguien que me diga y le invito un café. ¿Cómo se llama el papá de estas chicas? ¿Nepomuceno? No. ¿Tiburcio? No. Sí, ya lo leyeron ahí. ¿En la Biblia no lo leyeron? Ok. Se llama Celostino, no es cierto. Zelofejad, es cierto, así se llama. Entonces, ¿verdad? Y no iban por sus propios intereses, sino seguir con el prestigio de la familia, del clan que pertenecían, y que ellos también tuvieran tierras que ya Dios había prometido que iba a entregarlas a las 12 tribus de Israel. El verso 12, Josué elegido para dirigir a Israel. Seguramente en este momento Josué ya sabía que ya estaba muy cansado, muy anciano. No dice la Biblia que estaba enfermo, ¿verdad? Pero quizá ya sus achaques de su edad ya estaban latentes ahí, presentes en la vida de Moisés. Y dice: cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla, dice, la tierra que le he dado al pueblo de Israel, y después de verla, le dice, al igual que tu hermano Aarón, ¿qué le dijo ahí? ¿Qué le dijo? Morirás. ¿Aarón estaba vivo, estaba muerto o andaba de parranda? Aarón ya estaba muerto. Dice, después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. ¿A alguien le gustaría que Dios le dijera eso antes de irnos con él? ¿No? ¿Nadie? A mí sí me gustaría que me dijera: Agustín, cuelga los tenis porque ya voy por ti. ¿No? ¿A nadie más le gustaría? ¿Soy el único loco? ¿También? Otros dos locos allá. Pero Dios no les va a hablar. No, no es cierto, ¿verdad? Y le dice: morirás, ¿verdad? Pues los dos, dice, fíjate nada más, es que yo no alcanzo a entender esta parte de cómo el Señor, Moisés, que el hombre más manso de la tierra, y aparece y le dice: pues los dos se rebelaron, ¿qué dice ahí? Contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes, ¿qué dice? No les demostraron mi santidad junto a las aguas. ¿Se acuerdan? El agua que salía de la roca, ¿cuántas veces les pegó? Las aguas eran de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Entonces, Dios le recuerda a Moisés su pecado, ¿verdad? Ahora ya no. Vino Jesús, fue a la cruz por ti, por mí, pagó por nuestros pecados y nuestros pecados quedaron borrados completamente. Dale fuerte el aplauso al Señor. El Señor no nos los trae a memoria, no nos los vuelve a sacar. El Señor nos da siempre oportunidades. Pero aquí Dios le recuerda a Moisés su pecado, ¿verdad? Cuando él le habló indebidamente en lo de las aguas de la rencilla, cuando no expresó de la forma en que debía para darle la gloria y la honra a Dios. Lo que él iba a hacer era de parte de Dios y ya no de él. Es cierto, estaba cansado, quizá fastidiado de que el pueblo de Israel estaba rebelde, siempre se ponía, ¿verdad?, en contra de lo que Dios quería, siempre estaban buscando
10 problemas para cada solución. Entonces quizá lo agarraron de mal humor, se levantó mal Moisés, quizá no había tomado su desayuno o no había tomado café, y más de Oaxaca, o su chocolatito. También le hace saber de la muerte, que su muerte estaba próxima, ¿verdad? Pero ahí habla que en una manera que Dios le estaba diciendo o endulzando, suavizando la noticia de que ella iba a morir, ¿verdad? Para que Moisés se la llevara más llevadera. Moisés iba a morir, es cierto, pero tendría la satisfacción de ver antes la tierra prometida. De lejos, pero la vio. Pero, o sea, él la vio, de lejos, pero la vio. No entró, pero sí vio la tierra prometida. Y lo que Dios te ha prometido a ti también en esta tierra, quizás no lo logres ver tú, pero tus hijos y tus generaciones sí la van a ver. Mira, pero tú y yo fuimos los que salimos de Egipto. Tú y yo aguantamos, ¿verdad? 430 años de esclavos. Vimos cómo Dios, al recibir a Jesús, nos liberó de maldiciones generacionales. Liberó a nuestra familia, a nuestra casa. No somos perfectos, seguimos batallando, seguimos quizá haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, de repente renegando de todo, viendo todo negativo, pero aquí estamos. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero aquí estamos. Voltea a ver que está, le dile, rebelde, pero aquí no es cierto. Aquí estamos, le fallamos a Dios y aquí estamos. La iglesia no es para perfectos. Voltea a ver el que está a tu lado o la que está a tu lado. ¿Se ve que es perfecta o perfecto? ¿Verdad que no? Levante la mano el esposo que diga, no es cierto, va a dormir solo. Segundo punto, Moisés va a morir, ¿verdad? Pero la muerte no le va a cortar, ¿verdad?, eso al pueblo, sino su muerte va a unir y reunir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía otro líder y era Josué. El pueblo ya había visto a Josué en la batalla, en la pelea. Dios usaba a Moisés cuando prediqué le levantaba las manos Aarón y Hur. Aarón y Hur, sí, ¿verdad? Y él levantaba las manos, las tenía arriba e iba ganando Israel. ¿Quién peleaba? Josué. Entonces el pueblo estaba identificado ya con Josué. Moisés se iba a ir al reposo ya de los patriarcas que murieron antes de él. Su hermano había muerto también antes de él. Así que él ya estaba listo para irse a descansar. Él seguramente se despidió de su hermano Aarón, ¿verdad? Su hermano Aarón se despidió de él, primero del sacerdocio y después de su cuerpo, porque Aarón era el sumo sacerdote en ese tiempo. Moisés no tenía que temer la muerte, tenía conexión con Dios, iba a estar con Dios. Por eso yo siempre les digo, yo antes de Cristo tenía un terror a morir, y sobre todo joven. Ahorita no, porque ya sabemos a dónde vamos a estar. Para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, y murió él, dice en verso 15. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, ¿qué dice ahí? ¿Nombra qué? Un nuevo hombre como líder de la comunidad. Si Dios te hubiera dicho a ti, ya te vas a morir, le hubieras contestado: Señor, ¿quién de mis hijos tomará mi lugar? O te morirías de miedo, de terror, caerías en depresión, empezarías a llorar, esto y lo otro. Moisés no lo hizo. Moisés, cuando escucha eso, le dice: por favor, nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad. Un nuevo líder de la comunidad. Moisés
saben que tuvo 2 hijos, ¿verdad? ¿Quién sabe los nombres? A ver, esos presumidos. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? ¿Rafita? ¿Mande? Así es. Gerson y... Así es. ¿Quiénes son los hijos de Moisés? ¿Quiénes son, Rafita? Gerson y Abigail. No, ¿cómo Abigail? Son hombres. Entonces, ¿verdad? Dice, dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Él recomendó a Josué. En ningún lado lo dice, en ninguna versión. ¿Por qué? Porque Moisés siempre buscó hacer la voluntad de Dios y no de su corazón o de sus sentimientos. ¿Por qué no recomendó a sus 2 hijos? A uno de sus 2 hijos. ¿Por qué no lo recomendó a ellos? ¿Por qué no le dijo, hey, Señor, aquí están mis 2 hijos? Tampoco le digo, hey, Señor, ¿tú has visto a Josué? Él ha ido conmigo, me ha acompañado a estar contigo, a hablar contigo. Tampoco. Él le dice, nombra a uno para que guíe a este pueblo. Y como él amaba tanto a Josué y a sus 2 hijos, dice, no les quiero dejar este trabajo a ellos. No, no es cierto, esa es broma mía. Ya sabía cómo era el pueblo. Y dice, el Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está, ¿qué dice ahí? El Espíritu. ¿El Señor sabía? Sí. ¿Sabía en quién estaba el Espíritu? Sí. En Josué, hijo de Nun. Dice, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente, dice, encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel, ¿qué dice ahí? Lo obedezca. ¿Por qué creen que nosotros tomamos muy importante la imposición de manos? Para ser enviados a Oaxaca, el pastor impuso manos sobre nosotros en Acapulco, llegamos a Oaxaca y lo hizo aquí también, siguiendo esta enseñanza. En el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver, también hay. Hemos levantado pastores aquí, ¿verdad? A la mayoría de los líderes y pastores, el pastor Benjamín los ha impuesto manos, porque es nuestro jefe, ¿verdad? Principal, aunque dependemos de la pastora Lili, del pastor Josué, pero nosotros estamos bajo la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero obedecemos al Saltillo. Entonces él ha puesto manos también, porque de esa autoridad que Dios le ha dado al pastor, la ha pasado a los pastores que estamos en esta iglesia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y dice, cuando Josué necesite dirección del Señor, se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, ¿verdad? Uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. 22. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego, Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, vemos el corazón de Moisés, que a pesar de todo, él veía por el bienestar del pueblo de Dios. Él siempre se metió en medio cuando Dios quería acabar con ellos, por rebeldes, tercos, pero Moisés siempre entraba. Y en una de esas, que ya lo vimos aquí, ¿qué va a decir los demás pueblos? ¿Qué va a decir del Dios que sacó a este pueblo de la esclavitud? Lo trajo por el Mar Rojo, los rescató de los egipcios, ¿verdad? Siempre él estuvo ahí. Y hasta el último momento de su vida, antes de su muerte,
siempre veía por los intereses del pueblo. En la actualidad, la gente que está a cargo de algo no quiere buscar un sucesor. Le da miedo quizás. No, hasta que yo me muera, no, ¿verdad? Es bueno tener un sucesor. Es bueno. Moisés no tenía envidia de eso, no tenía temor de eso, ¿verdad? Moisés no era envidioso. Por eso en nuestras oraciones debemos preocuparnos si nuestras peticiones son envidiosas, egoístas, o realmente buscamos que dejemos un buen legado a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Una buena herencia espiritual a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, para que el testimonio del Evangelio siga floreciendo en nuestra familia. Y Moisés, ¿verdad? En esa oración que él hace, una oración tierna, abnegada, de preocupación por el pueblo de Israel, para que, dice él, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Lo leímos ahorita en el verso 17. Él quería que el pueblo todavía tuviera un líder. También Moisés tenía una absoluta y confiada dependencia de Dios. Él confiaba en Dios en todos los niveles. Él siempre, ¿verdad?, buscaba hacer la voluntad de Dios. Y Moisés, aquí también, y leí otras versiones y comentarios bíblicos, Moisés no pide que Dios envíe un ángel, sino él pide un hombre para que estuviera al frente del pueblo de Israel. No pide un ángel, sino a un líder, a un hombre como él, que lo nombrara para que Moisés lo capacitara para ser el jefe y el guía de su pueblo de Israel. Y en otra versión, una Biblia apócrifa, ¿verdad?, dice que le pregunta a Josué a Moisés, le dice: oye, ¿cuál es el primer consejo que me das al estar al frente? Que Dios te agarre confesado. Le digo: no es cierto. Imagínate, ¿qué le debe haber dicho Moisés? Pobrecita. ¿Qué hubieras hecho tú como Moisés? ¿Se lo hubieras dejado a un hijo? ¿Sí o no? Yo sí, porque si Dios me ayudó a mí, Dios va a ayudar a mis hijos, ¿verdad? Dios va a ayudar a nuestros hijos. ¿Quién ha sido bendecido aquí? Si tú y yo le enseñamos a nuestros hijos que Dios es su papá y que ellos son hijos del Padre, Dios los va a bendecir así como nosotros, y hasta más. Lo que no logramos ver tú y yo, lo van a ver ellos. Lo que no logró ver Moisés con la gente que él salió, lo iban a ver solamente Josué y Caleb y el resto de los nuevos israelitas. Pero Moisés alcanzó a ver la tierra prometida. Por eso Dios instruye a Moisés sobre el modo de instituir a Josué como su sucesor. Le dice: pondrás tu mano sobre él. El poner las manos, ¿verdad?, estás transfiriendo y pasando una autoridad. Una autoridad. Josué ya estaba en conexión con Dios. Y a través de la imposición de manos, él estaba recibiendo de Moisés la autoridad que venía directamente de parte de Dios. Pues Moisés le iba a transferir no solo autoridad, sino el gobierno de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el poner las manos, ¿verdad?, sobre la víctima del sacrificio, denotaba que la ofrenda era un sustituto de la persona para ofrecer holocausto a Dios.
Y eso es lo que estaba haciendo Moisés. Por eso él pedía un sucesor para el pueblo, para que él pudiera irse más tranquilo, yo creo. O dejar a alguien con el pueblo, ver que alguien iba a ver el pueblo. Y dice que en Deuteronomio 34:9, que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de, ¿qué dice ahí? ¿Ya está ahí? Okay. ¿De qué? Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos, ¿qué dice ahí? Sobre él. La importancia que tú pases para que oremos por ti, los pastores y líderes levantados en esta casa, donde ya se les impuso las manos para que el espíritu de sabiduría esté sobre ellos, ¿verdad? Y este rito o este acto de poner las manos también lo hallamos en el Nuevo Testamento, y era usado para apartar ministros del Evangelio. Hechos 13:2, ¿verdad? Lo vamos a leer. Y denotaba una identificación por parte de la iglesia local y una designación solemne de dichos ministros para el oficio que se les encomienda o que se les encomendaba, para que con el deseo ferviente de que Dios los capacite y bendiga la obra como suya. ¿Ya está ahí Hechos 13:2? ¿Ya? ¿No? Ok. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, ¿y qué más? Y ayunaban. Mientras estos hombres adoraban al Señor, ¿y qué más? Y ayunaban. ¿Qué estaban haciendo? ¿Comadreando? No. ¿Chismoseando? No. ¿Viendo las telenovelas? No. Estaban adorando al Señor y ayunaban. Y el Espíritu Santo dijo, ¿de qué estaba lleno Josué cuando le dice el Señor a Moisés? ¿Mande? Del espíritu de sabiduría. Y dice, el Espíritu Santo dijo, consagren, consagrar y poner manos a Bernabé, ¿y a quién más? Y a Saulo. A Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. De repente ya vemos que no se llama Saulo, sino ahora es Pablo. Y de repente era Bernabé y Saulo, y después era Pablo y Bernabé. A Bernabé no le importó que su discípulo creciera más que él y casi escribiera todo el Nuevo Testamento. Dice, y a Saulo para el trabajo, ¿qué dice? Especial al cual los he llamado. En las empresas hay derechos y obligaciones. Para un pastor o un líder o un servidor que nos ayuda, tenemos bendiciones, pero también responsabilidades de nuestro testimonio. Eso es muy importante para nosotros. Dice, por eso es un trabajo especial al cual los he llamado. Verso 3. Así que después de pasar más tiempo, ¿en qué? En ayuno y oración. ¿Y ponían manos sobre el compadre? No. ¿Sobre el hermano? No. Dice que pasaban tiempo ¿en qué? En ayuno y oración, para no tomar decisiones bajo la carne, sino realmente del Espíritu de parte de Dios. Les impusieron las manos, ¿y qué más? Y los enviaron. Y los enviaron. Por eso yo nunca iré con esa idea de pastores que se levantan y ponen iglesia y no hay nadie, no tienen ningún jefe, a nadie que le rindan cuentas. Eso no dice ahí. Nadie le impuso las manos, eso no dice ahí, ¿verdad? Por eso tengamos cuidado. Entonces la misma expresión de lo que leímos ahorita y en el Viejo Testamento también lo dice Hechos 8:17.
donde la imposición de manos de Pedro y Juan sobre los samaritanos evangelizados y bautizados por Felipe no significaba un segundo bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, sino una garantía de identificación con quienes habían recibido el Espíritu Santo. Y estos venían, ¿verdad?, con fenómenos extraordinarios que vemos, que seguimos viendo hasta la fecha, milagros extraordinarios que Dios ha hecho aquí. ¿Hay alguien aquí que Dios le haya hecho más de un milagro? Levante su mano, ¿verdad? Voltea a ver al que está a tu lado, dile, eres un milagro porque estás aquí también. Y luego le regala también el día del Pentecostés. Por eso dice, y pondrás delante del sacerdote Eleazar, y lo pondrás, está hablando a Moisés Dios, y que iba a poner a Josué delante del sacerdote Eleazar, ¿verdad? Y delante de toda la congregación. ¿Tenía que presentarlo así? Sí, para que el pueblo viera que venía todo lo que estaba haciendo Moisés y Eleazar, que venía de parte de Dios y de una indicación de Dios. De Dios. Y hay veces que tomamos muy buenas decisiones bajo la sabiduría de Dios. Pastor, dejé mi trabajo porque realmente no me permitía acercarme al Señor. El mundo te va a decir que estás loco. Pero ¿de qué sirve que te vaya bien si tu matrimonio está mal, tus hijos perdidos, bien económicamente, pero en tu casa hay un hogar donde hay odio y rencor? ¿De qué sirve todo eso? Para el mundo eso está bien, para nosotros no. Ahora, ¿podemos estar bien en el ámbito natural, en el familiar y en lo económico? Sí, claro que sí. Podemos estar bien, pero ¿cuántas decisiones tú y yo no la tomamos bajo la sabiduría que viene de lo alto? Y Dios le dice, le vas a dar el cargo, ¿verdad?, en presencia del pueblo. Es decir, ahí al imponer las manos, ya Moisés pasaba la autoridad a Josué. Dice, en otras palabras también, en otro comentario dice, y pondrás tu dignidad sobre él. Por eso Moisés habría de conferir públicamente a Josué honor y dignidad, para que al ver el pueblo cuánto le honraba a Moisés, se sintieran más obligados a honrarle también ellos y obedecer a Josué también. Si su máximo líder de ese tiempo estaba haciendo ese acto de humildad y de nombrar un nuevo sucesor que solamente seguía indicaciones, para que el pueblo viera que Josué no se autonombró pastor, no se autonombró líder, no se autonombró guía, sino que vino todo de parte de Dios hacia Moisés y de Moisés a Josué. Había una palabra que me decía el pastor Benjamín siempre: hijo, no te promuevas. No te promuevas, dice. No te promuevas. ¿Tú te promueves o esperas a ser llamado? La superioridad de Moisés sobre Josué es evidente por el versículo 21. Dice, pues Josué ha de consultar a Dios por medio de Eleazar. Moisés consultaba a Dios por medio de ¿quién? ¿De quién? No. Moisés hablaba directamente con Dios. Ojo. Moisés hablaba directamente con Dios. Ahora Josué iba a hablar con Dios a través de ¿quién? E iba a usar el Turim. ¿Quién tomó escuela de ministerio? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Para qué sirve? ¿Los demás no han tomado escuela de ministerio? ¿Quién está tomando escuela?
¿Ya vieron lo del tabernáculo? Aunque ya explicamos acá esa parte hace tiempo, en la vestidura de los sacerdotes. Pero entonces, Josué iba a consultar a Dios a través de Eleazar. En cambio, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Había una gran diferencia. Sí, había una gran diferencia. Josué ahora tenía que tener a Eleazar como consejero privado de parte de Dios. Y lo que él usaba, Eleazar, era el pectoral del juicio. Eso viene Éxodo 28:30, por si lo quieres buscar luego. Ya lo vimos. Entonces, si Josué consultaba a Eleazar para hacer lo que Dios quería, para hacer la voluntad de Dios, entonces él tenía una dirección segura. Aunque Josué, ¿verdad?, estaba lleno del Espíritu de Dios, había sobre él un gran honor, pero no podía hacer nada sin pedir consejo a Dios. Aquel que esté firme, mire que no caiga, que no deje de orar, que no deje de congregarse, que no deje de leer la palabra, porque el diablo no descansa y nos agarra mal parados. Ahora, en ningún lado dice que Josué dijo, Señor, pero, o a Moisés, Señor, pero ¿por qué yo no voy a hablar directamente con Dios? ¿Por qué tú sí y yo no? Nunca lo dice ahí. Nunca hace eso Josué. Imagínate el privilegio del hijo de Nun, llegar a ser el sucesor de Moisés, el segundo hombre que iba a guiar al pueblo de Israel, y que ya lo vimos antes que 2,5 tribus no quisieron pasar a la tierra prometida, se quedaron acá, pero sí los hombres pasaron para ir a la guerra en contra de las naciones que había ahí, y enfrentaba él un primer problema. Pero mientras Josué se mantenía recibiendo de Dios, siempre iba a tener la victoria. Así que Moisés actúa de acuerdo a estas instrucciones. Y aunque en aquel momento parecía como una dimisión, ¿verdad?, por su parte, y una mengua de su personalidad, no lo era. Y hay veces que nosotros o en todo momento deberíamos de ser como Josué. Hoy ganaste 500 pesos, Señor, gracias. Querías 2,000, pero Dios te dio 500. Señor, gracias por estos 500. Mañana tú me darás esos 2,000 pesos. Es que no me fue bien. ¿Cómo están tus hijos? Pues ahí andan. ¿Cómo es nuestra respuesta a todo eso? Josué hubiera pensado que Dios menospreciaba a su familia, pero no lo era así. O que Eleazar era mejor que él porque él era el sumo sacerdote y él iba a conectar con Dios. Pero a Dios le plació conectar con Moisés y no necesitar. Aarón iba solamente ahí acompañando a Moisés. A veces le decía, tráete a Aarón, y a veces Aarón iba y solo acompañaba, pero no hablaba ahí con Dios. Josué era de otra tribu. Los hijos de Moisés tampoco quedaban ahí. Pero Josué, lo que vemos más adelante, Josué siempre se mantuvo fiel y leal al Señor. Ponte de pie en tu lugar. Y pasen los pastores y los líderes, por favor. Y quizás tú y yo hemos pedido muchas cosas al Señor. Hemos visto que quizá otra familia les ha otorgado lo que tú les estás pidiendo, no lo sé.
Que llevas tiempo pidiendo algo y Dios no lo ha concedido. No lo sé por qué. Pero ¿qué tal si tú y yo estamos pidiendo mal? ¿Qué tal si tú y yo lo que estamos pidiendo no hemos ni ayunado ni orado y no sabemos si es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si hemos estado buscando y a lo mejor has ayunado, ¿verdad? Pero sabes que ayunar no significa torcerle el brazo a Dios para que te dé lo que estás pidiendo. Eso no significa. Ayunar es que nada te distraiga, nada distraiga al cuerpo para que el Espíritu Santo pueda recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que estamos pide y pide y Dios dice, no te conviene eso. Hemos visto aquí gente que Dios ha pagado sus deudas y deja de venir a la iglesia, restaura su matrimonio y por una tontería se van de la iglesia. Es más fácil para nosotros hacer la voluntad de Dios. Y aquí hay Eleazares y Eleazaras. Tú lo puedes hacer ahora con Cristo, directo con el Señor. Pero ¿quieres ayuda? Aquí hay pastores y líderes. Donde esa autoridad que la pastora Lili, el pastor Isidro, en su tiempo pasaron al pastor Benjamín, y después el pastor Benjamín a mí, y de ahí nosotros a ellos, es lo que dice y lo que hoy aprendimos. No importa el pasado de ellos, quizá mi pasado es más oscuro que el de ellos. Pero ahora estamos, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Así que vamos a adorarle.